Que todos tengan muy buenos días. Bienvenidos a esta conferencia especial para los profesionales. Así que hoy, el día martes 3 de diciembre, nos hemos reunido acá para poder compartir un tema muy importante, y es: cuando juzgues, juzga con justicia. Y esa justicia la aprendemos siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos iniciar en esta mañana poniéndonos en manos de Dios, sabiendo que todo lo que vamos a hacer sea siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo y bajo esa gracia y esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos y empezamos. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en
ser, más que a mi ser. Hoy es un buen día para agradecer a Dios el estar reunidos, y en el nombre del servicio de capellanía del ejército queremos hoy iniciar esta conferencia para los profesionales del derecho, operadores de justicia, para orientarles en la profesión y sobre todo en el ejercicio de ella y en lo que tiene que ver con la moralidad y la ética. Hoy queremos tratar un tema sumamente importante para nuestra vida, y es el tema de la sabiduría divina para ejercer nuestra profesión en el caminar de nuestra vida. Sabiduría divina para juzgar. Muchas veces, con frecuencia nosotros encontramos frases como: queremos que se haga justicia. Frases como: es un acto de justicia, por justicia deberían hacer. Que el peso de la justicia caiga sobre una u otra persona que haya cometido un hecho delictivo o haya dañado derechos de otras personas. Sin embargo, tenemos que comenzar preguntándonos qué es la justicia. Todos volvemos al concepto clásico conocido de Ulpiano, que es darle a cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, tenemos que hacer un poquito de escala en el pensamiento y darnos cuenta que la justicia no solamente se encierra en un concepto reducido, sino que la justicia es el hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, busca hacer que el otro restablezca su derecho lesionado. Es decir, que a cada uno se le deberá de analizar, juzgar, para poder restablecer. Esta definición nos presenta ya un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es del contenido del derecho. Por lo tanto, tenemos que partir de que el contenido del derecho es la justicia. Primer elemento fundamental, que se complementa, por supuesto, con la ética, la antropología y lo que se llama el patrimonio jurídico del ser humano. ¿Cuál es el patrimonio jurídico del ser humano? Son los bienes con los cuales el ser humano va a ir sumando ese patrimonio jurídico. ¿Cuáles son esos bienes? No son simplemente bienes materiales, sino en el derecho se comienza a hablar de unos bienes fundamentales que van encaminados en primer lugar a reconocer la vida, la libertad, la sociabilidad, la racionalidad, incluso la posesión de bienes que se pueden tener. Este contenido nos indica a los profesionales del derecho que debemos nosotros consagrar nuestra vida a entender, profundizar y analizar el concepto de justicia. De ahí que vamos a partir del considerando número 4 del Código de Ética de nuestra profesión como abogados. Y dice ese considerando que los servicios profesionales, diversidad de actividades, deben
dirigirse a conseguir la justa, pacífica y funcional convivencia del conglomerado social. Y deben prestarse ajustados a claras normas éticas y morales que exigen de cada profesional, tales como el honor, el decoro, la rectitud, el respeto en las actuaciones, la dignidad que esas actuaciones profesionales llevan implicadas. Exige una conducta recta, pues fíjense ustedes lo que dice el considerando, el abogado, el profesional del derecho, el operador de justicia, debe de ser un paradigma de honestidad. Qué interesante este concepto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una conexión entre justicia y honestidad para entender cómo la sabiduría se consigue. La honestidad y la justicia son valores que están relacionados de manera siguiente. Primero, la honestidad es una garantía, oiga bien, una garantía de la buena administración de justicia. La honestidad. Y la justicia no la administra solamente el juez, el magistrado, sino todos los operadores de justicia. Porque todos hemos sido llamados a consagrar nuestro conocimiento en la búsqueda de la justicia. Y si la búsqueda de la justicia nos pone a nosotros, primero, como garantía para que ella se desarrolle la honestidad, hay una relación ahí sumamente complementaria. Luego, en los poderes judiciales, la honestidad de los que dictan sentencias son fundamentales para que ésta, fíjese usted, sostenga dos elementos del poder judicial: la imparcialidad y la independencia. Cuando usted oiga hablar de esos conceptos, imparcialidad e independencia, simplemente vaya al concepto matriz: justicia y honestidad. Si la justicia y la honestidad, que son la garantía para administrar una buena aplicación del derecho, son importantes, entonces ustedes se cuenta que cuando se habla en los foros de estos conceptos de imparcialidad e independencia, se necesita ir a los conceptos matrices. De modo que también la honestidad tiene que ver con el respeto a la legalidad. Cuando la legalidad no es respetada, no crea usted que hay una persona justa, una persona honesta. Hay una persona colisionada con algo, con alguien o con un conflicto de intereses por los que no puede ser justa. Entonces, tenemos nosotros que darnos cuenta que delante de la honestidad y delante de la justicia va la legalidad, que es el elemento fundamental de todo proceso que se debe de llevar. Por tanto, la honestidad implica aceptar y respetar la legalidad civil y natural. No sé si llegan ustedes a comprender la profundidad de estos dos conceptos: la legalidad en el nivel civil y la legalidad en el nivel natural. Es decir, en el nivel legal y en el orden natural, en donde nosotros de manera, natural, vamos a dejar que se vaya desarrollando este respeto por la legalidad. Entonces la honestidad viene a ser aquí también un valor moral que implica decir la verdad, que es lo que siempre cuesta. Actuar con sinceridad y respetar a los demás y respetarse a uno mismo como profesional cuando se actúa desde la verdad. De ahí que la honestidad es importante porque fomenta, fíjense ustedes, en las personas, en el sistema en los que pueden contactar nuestros servicios profesionales, fomenta la confianza, la integridad personal, el respeto mutuo, la autoestima y sobre todo la autenticidad.
autenticidad de la profesión, autenticidad del conocimiento, autenticidad para decir la verdad, autenticidad para actuar con decoro y autenticidad para ser honesto. Solamente así podremos alcanzar la justicia. La justicia, como decíamos, implica a cada uno dar según sus acciones y derechos de manera imparcial. Obliga entonces a profundizar, como les decía, sobre el concepto de justicia desde una concepción clara y profunda, seria, con conceptos claros, o tenemos también la opción de irnos por una justicia mercantilista que hoy vemos en la sociedad del siglo XXI. En el libro de los Reyes, en el capítulo 3, versículo 28, encontramos nosotros a un hombre que iba a gobernar un país. Dios se acerca a él y le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar a su pueblo. Sabiduría para poder interpretar los acontecimientos que sucedían en aquel pueblo que gobernaba. Y solamente cuando pidió sabiduría, pudo Salomón hacer un juicio delante de todo el pueblo que dejó impactado al pueblo de aquella época. Lo que quiere decir que los operadores de justicia, por razones de ética y profesionalidad, debemos de profundizar en estos conceptos. Y lo primero que tenemos que entender de la justicia no es solo darle a cada quien lo que le corresponde, sino debemos entender que la justicia parte de un elemento fundamental, y es la noción del ser humano. El ser humano es el objeto y el sujeto de la justicia. Estos elementos parten de la interioridad del hombre, es decir, del deseo de vivir en paz. Sin embargo, la justicia no se agota en el ser humano, aunque sea su punto de partida, porque el ser humano está relacionado con otras personas. De ahí que la justicia se puede regular desde tres elementos fundamentales. Primero, la justicia considerada hacia los demás como individuos. Ahí es donde se da lo que llamamos la justicia conmutativa. Puede tomarse también la justicia desde una comunidad política, y ahí corresponde la justicia legal. Pero también existe lo que se llama la relación entre la comunidad, lo que permite que allí haya una justicia de un nivel comunitario. La noción de la comunidad política es particularmente relevante, porque es ahí donde descansa, fíjense ustedes, la realidad que se pone en el centro del derecho y de la justicia, el individuo, que no lo absolutiza. ¿Por qué? Porque hay realidades que no se pueden agotar en los individuos de manera concreta. Y no se puede agotar en ellos porque estamos inmersos en una comunidad. Y esta comunidad busca satisfacer necesidades, no en la individualidad, sino en sociedad. Y esto hace que el individuo se vaya perfeccionando en la sociedad, se vaya perfeccionando buscando la paz, se vaya perfeccionando buscando los bienes de los que hemos podido hablar desde la concepción y noción de el ser humano. Y ahí es donde vamos a encontrar las diversas funciones del ser humano que se va perfeccionando en el caminar de la vida. De esta cuenta, el contenido del derecho, oiga bien, es la justicia, que se puede, digamos, ejercitar de dos maneras. Una, desde una consideración general del hombre. Se debe iniciar
comenzando a hacer un examen de los propios bienes del ser humano. Es decir, de los bienes que son el patrimonio jurídico. No podemos nosotros pensar en los bienes simplemente exteriores o los bienes materiales, sino en todos los bienes jurídicos, como decíamos, la vida. Y otra manera de poder administrar la justicia es haciendo un análisis de los vicios contra la justicia. Esto ya nos pone delante de unas consideraciones en las que debemos nosotros profundizar sobre los elementos fundamentales de lo que significa el fundamento del derecho. Y esos vicios contra la justicia deben de ser considerados contrarios a ella. Por ejemplo, si hay vida, si hay integridad física, si hay honra, si hay vida en sociedad, si hay desarrollo en el intelecto, fíjense ustedes, el primero de los vicios contra la justicia es hacer acepción de personas. Y esto de hacer acepción de personas es lo que hoy encontramos en la sociedad del siglo XX. Tal vez en los siglos anteriores se hacía también acepción no de personas sino de grupos, que tal vez era mucho más marcado porque los grupos eran, digamos, establecidos, eran estables, eran grupos que iban caminando con una historia, con una evolución. Sin embargo, hoy cuando vemos que se hace acepción de personas, no se hace en la colectividad, sino se hace en la individualidad. Y cuando se hace en la individualidad tenemos una colisión de derechos. Porque no es una acepción solamente para poder tenerla a un lado de la sociedad o apartada de la sociedad o dentro de las altas esferas de la sociedad, sino es en la aplicación del derecho, hacer acepción de personas. Porque cuando se hace acepción de personas comienzan a surgir normas como individualizadas. Por ejemplo, me surge aquí el ejemplo del femicidio cuando estaba el asesinato ya regulado. Pareciera que la individualidad y esa acepción de personas nos va a hacer caer en una multiplicidad de normativas innecesarias por satisfacer deseos de personas individuales. El otro gran vicio que nosotros, y así podríamos enumerar todos los vicios, por ejemplo el de la vida, es primeramente el bien por excelencia que tiene una persona. Y es el primer objeto de la justicia. Por eso, vemos que en el derecho el homicidio es un vicio contra la vida, pero como la vida es un bien del ser humano, entonces el homicidio es un vicio contra la justicia. Y así podríamos nosotros ir haciendo el análisis de cada uno de ellos. Luego de la vida vienen algunos bienes propios de la persona relacionados con ella. Por ejemplo, la integridad física, que se va a dañar con la mutilación, por ejemplo. U otras cosas que puedan surgir ahora relacionadas con la sociedad y en la evolución del derecho. El reposo, que se ve, por ejemplo, dilatado o truncado con el arduo trabajo que la persona puede tener. La libertad, que se ve truncada con el dolor y con el menoscabo por el encierro. Es decir, son valores que tienen necesariamente una incidencia dentro del quehacer de la operación de la justicia. Pensar y actuar y aprender del concepto de justicia es verdaderamente
profundizar y pensar en el ser humano y darnos cuenta que el sujeto y objeto, fin y principio del derecho a la justicia. Por eso cuando hablamos de justicia, el primer elemento de la justicia, decíamos, es la verdad y la integridad. Y cuando dentro de el ejercicio profesional de el derecho, como operadores de justicia, se está en contra de la verdad, oiga bien, y se calumnia, se está en contra de la justicia y en contra de los principios fundamentales del derecho. Por eso es importante que nosotros profundicemos en este concepto de justicia, y un acto de justicia también es la profundización en el conocimiento. Solamente el conocimiento puede ayudarnos a profundizar en la sabiduría que nos llevará a entender la justicia como parte fundamental de nuestra profesión como abogados. Sin embargo, tenemos un problema. Todo esto suena muy bonito. Y que si nosotros analizamos los instrumentos de aprendizaje del derecho, la justicia es un concepto muy bien desglosado, un concepto muy bien pensado. Sin embargo, un concepto muy trillado en el lenguaje social, político, y un concepto mercantilizado. Y esto nos obliga a nosotros a pensar y a entender también el concepto de justicia del siglo XXI. Impuesto por una sociedad mundial que está en riesgo. Y está en riesgo esta sociedad mundial porque ha roto, oiga bien, el paradigma de justicia que se tiene en el derecho. ¿Por qué lo ha roto? Por un concepto moderno que arranca de la Ilustración a lo largo del siglo XX y que va a tener como consecuencia desarrollar lo que se llama el Estado social y democrático de derecho. Esto ya nos pone a nosotros dentro de una sociedad mucho más compleja. Y mucho más compleja, ¿por qué? Porque esa sociedad que optó por un concepto renovado, según ellos, sobre justicia del siglo XX, de conformidad con los acontecimientos que se venían sucediendo, y al insertar esa nueva concepción de justicia, se ha generado una mayor complejidad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos ya no un sistema ordinario local, sino un sistema de justicia global. Un sistema de justicia global que pareciera que va a dos grandes extremos. O todo lo liberaliza y pareciera que todo está bien, o todo lo criminaliza pareciendo que todo está mal. Lo que nos lleva a los extremos de los absolutismos, que es lo que el derecho, y que cuando se habla de democracia en el derecho, lo que se trata de evitar, los absolutismos. Porque los absolutismos crean unos sistemas de gobierno miserables. Y un sistema de gobierno miserable no es simplemente una dictadura. Si un sistema de gobierno miserable se puede dar en un sistema en el que llamemos un Estado de Derecho democrático o social democrático, en donde pareciera que los seres humanos tienen muchos derechos y cuando se reclaman estos no existen.
porque solo son retórica de los políticos, solo son retórica de una clase política que no entiende lo que está haciendo. Y si lo entiende, lo entiende en clave individual, mas no en clave de comunidad, de sociedad. Esto facilita, en primer lugar, la aprobación de más y más y más normas, y especialmente en el ámbito penal, con lo que se expande una actitud punitiva en donde el derecho penal se convierte en el instrumento simbólico que va a sanar una sociedad, cuando eso es la falsedad más grande que podemos los operadores de justicia escuchar. Porque el poder punitivo es la última ratio de la norma, es la última ratio del derecho. Y si es la última ratio del derecho, deben haber otros caminos por los cuales el ser humano pueda recuperar sus bienes patrimoniales o su patrimonio jurídico. Y no necesitamos de este derecho punitivo que ha frustrado verdaderamente lo que significa el sanar una sociedad. La ha frustrado. Y cuando decimos que este concepto del siglo XX o XXI ha frustrado toda la experiencia de justicia que habíamos aprendido, lo ha frustrado cuando nosotros hoy vemos un mundo más violento, un mundo en el que se cometen más delitos, un mundo en el que hay más inseguridad, hay más miedo, hay más segregación. Una buena mezcla para poder tener hoy una sociedad del desencanto, una sociedad de la frustración, una sociedad de la agonía, una sociedad del pánico, una sociedad paradójicamente insegura. Esta situación de crisis, de ansiedad, de paranoia, de intolerancia, de exclusión y de búsqueda desesperada del control e incapacidad de la confianza en el otro, provoca una patología social con claras consecuencias en el modelo de justicia, sea esta administrativa o penal. La respuesta política es recurrente, más control, que la sociedad no solo acepta, sino que exige. ¿Por qué? Porque hemos perdido un valor fundamental, la justicia. Y pensamos que la justicia solamente tiene que ver con el juez, con el magistrado, con el fiscal o con el abogado que la va a procurar. La justicia es un hábito de todos los días que va a ayudarnos a comprender el respeto por los demás. Cuando se pierde esto, se adoptan políticas que devienen en un desequilibrio entre lo popular y lo impopular. Unos están de acuerdo y otros no. ¿Por qué? Por el deterioro mismo del lenguaje. Ya no sabemos ni qué es justicia. Por todas las vicisitudes que hoy se viven. Y ese desequilibrio social también desequilibra la forma de poder hacer el derecho. De esta manera, la sociedad ha ido fomentando lo peor, el miedo. El miedo que se puede experimentar en una sociedad caracterizada que amenaza constantemente con los instrumentos del derecho. La situación que vivimos es una situación eminentemente preocupante o gravemente preocupante. Como apunta Piaget, para lograr el objetivo
de una verdadera justicia, fíjense ustedes, que implica seguridad de una sociedad, no se ha de utilizar el derecho como un instrumento punitivo, como un instrumento amenazador, como un instrumento bajo el cual, si no se lo aplican a usted o a los demás, la sociedad no está sana. Debemos fomentar una sociedad políticamente segura, y políticamente segura de que el principio y fin del derecho es el ser humano, y que la aspiración más profunda del ser humano se llama justicia, y que la justicia no va a llegar simplemente porque vayas a una universidad a aprender. La justicia llegará cuando pidamos sabiduría de Dios. Si nosotros leemos el libro de la sabiduría, dice que la sabiduría es un espíritu ágil, móvil, un espíritu inmutable, un espíritu justo, prudente, que todo lo descubre. Y esto significa cultivarla en los libros, cultivarla en la reflexión, cultivarla en el escribir constantemente. Solamente así podremos volver al paradigma de justicia que parta del ser humano considerado no en la individualidad, no en la acepción, no en el vicio de la introspección sola, sino en una comunidad. Una sociedad que necesita justicia es una sociedad que tiene conciencia de cada ser humano, pero que tiene conciencia también que la sociedad es un valor fundamental para poder desarrollarnos en este caminar. Sin duda, el camino que nos toca que recorrer en este siglo XX es un camino verdaderamente complejo. Es un camino que nos urge buscar soluciones. A veces pensamos que las soluciones deben de ser a largo plazo. Las soluciones tienen que comenzar hoy. ¿Dónde? En tu propia reflexión. Cuando somos incapaces de reflexionar sobre el derecho, cuando somos incapaces de crear reflexión sobre el derecho, los operadores de justicia, nos quedamos allí, en lo que aprendimos hace 20 años, 10 años, 15 años, o en lo que pudimos ver en la televisión, o en lo que pudimos aprender en una página. Es necesario profundizar para que la sabiduría sea la que guíe el caminar de nuestra profesión como operadores de justicia. En estos caminos complejos, en donde necesitamos poner no parches dolorosos al presente, pensando que con una ley se podrá satisfacer los deseos de un individuo, sino buscando una sociedad justa. Una sociedad que comprenda que los seres humanos no somos objetos. Y aquí voy a poner un par de ejemplos con mucho dolor. Cuando el ser humano se ve como objeto, no solamente lo ve la sociedad, sino cada persona. Y es increíble hoy cómo la sociedad ve a los demás como objetos. Tengo la oportunidad de atender cárceles desde hace más o menos 15 años. Vamos a ponerle 15 años. Y en 15 años he visto lo mejor y lo peor. Desgraciadamente, ha sido muy poco lo mejor y mucho lo peor. ¿Por qué? Porque tristemente, cuando usted va a una cárcel y le pregunta a un preso, ¿cómo está tu caso? ¿Qué dice el abogado? El preso te dice, el abogado no se ha movido, no me dice nada, no me contesta el teléfono, se enoja cuando lo llamo. ¿Le parece a usted que eso es ético y justo?
Y es una pregunta seria, ¿eh? Sin embargo, cuando hay que dar los honorarios, el abogado llama 40 veces si es necesario. Cuando el sindicado o el que está sumergido en un problema legal necesita del abogado, el abogado no le contesta. Aunque el que está sumergido en el problema lo haya llamado 40 veces. Esto nos dice algo. Tu trabajo lo haces por mercantilismo, no por justicia. Una gran diferencia. Por eso la profesión para buscar la justicia debe de ser una profesión que nazca por vocación. Porque el que tiene vocación va a buscar la justicia, sea donde sea, le paguen o no le paguen. Porque es un sistema el que hay que buscar enderezar. Pero el que no tiene vocación, lo primero que busca es el dinero. Después no le contesta a los sindicados o a los que están sumergidos en el problema legal, y cuando le logra contestar se enoja con él. Y cuando el sindicado o el que está sumergido en el problema legal le solicita los documentos, le dice que no los tiene. Y dejan a las personas sin absolutamente nada. Que es la peor vergüenza que yo he podido experimentar. Y les voy a contar aquí, y no me da pena contarlo, ¿eh? No me da pena porque es un ejemplo para nuestra vida. Una persona se acerca a mí, tenía un problema muy grave, digamos en el nivel familiar. Le pido yo a un colega mío, abogado, que me haga el favor de apoyarle. Efectivamente, que me dice que sí, hacen un más o menos diseño de contrato de honorarios, son aceptados. Y resulta que el abogado le va diciendo a la persona: no te preocupes, vamos adelantando. Al cabo de un tiempo recibe una notificación. Este es mi amigo. Y la notificación es que el juez le dice que tiene 20 días para presentar pruebas de descargo, si no lo va a sentenciar. Yo le pregunto: ¿pero qué hiciste tú con el abogado? Y dice: el abogado no me contestó. Y solamente me dijo que le dejara trabajar, que él sabía su trabajo y que yo no sabía. Una falta de respeto grave de parte del abogado. Y una falta de respeto grave a la persona. Una falta de respeto al trabajo que está haciendo porque se lo están pagando. Y es la inmoralidad que hoy vive desgraciadamente el gremio de abogados, en lo que pocos verdaderamente tienen la vocación de ser operadores de justicia. Muchos tienen la vocación de mercantilistas y de abandono. Y muchas veces nos quejamos del sistema de justicia que tenemos. Un sistema de justicia mercantilizado, un sistema de justicia de donde pareciera que primero ve el dinero. Y se lo digo porque a mí un juez, una vez en un caso que tenía yo que resolver, me llamó para cobrarme por una resolución judicial. Y me tocó que ir a hablar con el señor juez, con Biblia en mano. Porque no le es lícito robar a nadie, ni pedir extorsión a nadie, cuando tiene su salario y tiene su trabajo. El trabajo es dignidad, no es un lugar para buscar aprovecharme de los demás. Y cuando les hablo de esto, no les estoy hablando de mitos, les estoy hablando de realidades, de sindicados abandonados, de jueces prevaricadores, de operadores de justicia que si no va el dinero por delante no hacen absolutamente nada, y cuando aún pagándole lo hacen mal. En el caso que les estoy contando, tuve que hablar con el abogado y me dice: en primer lugar, él ha cometido un patrocinio infiel porque le anda consultando a otro abogado. Y yo le digo: la persona infiel eres tú.
Porque tu primera obligación era responder la llamada de la otra persona, porque le estabas ayudando en una situación complicada de la que él no tiene conocimiento, y tú sí. Y tú estudiaste para que te pagaran para hacer eso, y no lo hiciste. Por tanto, tú no puedes hablar de patrocinio infiel, porque la persona infiel eres tú. Y la persona que es infiel no irá al reino de los cielos. Y se lo digo con toda la autoridad que puedo tener como capellán militar, como sacerdote, como abogado y notario, como investigador y como criminólogo. He profundizado en las ciencias del derecho y me he dado cuenta que si el ser humano, si el operador de justicia tuviera un poco de cristianismo y de Espíritu Santo en su corazón, no abandonaría a nadie. No permitiríamos que la injusticia florezca en un mundo en donde pareciera que lo injusto es lo más bueno y lo justo no tiene eco. No estaríamos peleándonos hoy en los tribunales por cosas innecesarias. No estaríamos hoy reviviendo pasados que lo único que hacen es abrir heridas de una sociedad. Y ese sistema de justicia, abriendo heridas, ese sistema de justicia mercantilista y ese sistema de justicia que no respeta la imparcialidad ni la legalidad, está así porque los abogados lo hemos permitido. Con todo respeto, con todo cariño y con todo amor se los digo. Lo hemos permitido. ¿Y por qué digo lo hemos permitido? Porque cuando me ha tocado a mí, digamos, ayudar o asesorar algún caso, yo digo, tiene los instrumentos legales para que el juez pueda responder, o el fiscal, o el secretario, qué sé yo. Pero no los utiliza. ¿Por qué? Porque no quieren pelearse con nadie. Y al no quererse pelear con nadie, entonces caracterizamos la sociedad, una sociedad de miedo, una sociedad de amenaza, una sociedad de desconfianza. Este es el futuro que nos espera. Y nos tenemos que conformar con que ese futuro nos espera o podemos cambiarlo. ¿Cómo podemos cambiarlo? Mateo 6:35. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. No busque la añadidura, busque la justicia. Segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Hoy que conoces la justicia, tú que estudiaste para ser operador del derecho, busca la justicia y el reino de los cielos. Dichosos los justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si eres una persona justa, tu justicia brillará como el sol de la mañana. Que Dios Todopoderoso les conceda a cada uno de nosotros la sabiduría necesaria para poder ser hombres y mujeres de fe, que con nuestra profesión vamos transformando la vida de las personas. Que cada uno de nosotros en nuestro ejército podamos ser signo de luz y de esperanza para los que sufren injusticias. Gracias a nuestro servicio de capellanía del Ejército de Guatemala por estas conferencias propiciadas para todos ustedes, y esperamos que haya sido de un enriquecimiento y de un aprendizaje personal que les ayude a profundizar en la conciencia de su vocación como operadores de justicia. Que Dios los bendiga y que al regresar a sus labores puedan regresar reflexionando y renovados en su vida. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Hazme un instrumento de tu paz,
Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Queremos darle gracias al reverendo Padre Oscar Gracias por haber compartido este mensaje que sin duda alguna nos deja para reflexionar, nos deja para poder meditar y sobre todo nos deja para saber si tenemos algo en lo cual tenemos que ir mejorando, pues que el Señor nos dé la gracia para ser mejores personas. Dios a todos nos ha creado buenos, Dios a todos nos ha creado siempre con grandes dones, con grandes carismas, con el propósito y con la finalidad de que con lo que contamos podamos apoyar a aquel que está necesitado, nuestro prójimo, nuestro próximo, aquel más cercano, empezando con nuestra familia, siendo justos con nuestra familia, siendo justos con nuestros compañeros, ¿verdad? Siendo justos en nuestro entorno social que tanto necesita de esa manifestación divina de la gracia del Señor Jesús. Espero de todo corazón, agradeciendo a todos ustedes por este compartir,
sabiendo que nos hemos conectado, sabiendo que nos hemos dedicado un tiempo para nosotros mismos y que todo lo que hayamos escuchado y que algo se haya quedado en el corazón, que lo podamos poner en práctica. Nos dará mucho gusto saber de que si nos encontramos en el camino, los podemos saludar y podemos saber de que el Señor, así como nos bendice a nosotros, así los bendice a ustedes y así bendecirá todo lo que ustedes hagan en el nombre del Señor. Así que como servicio de Capellanía del Ejército de Guatemala, estamos muy agradecidos por haberse conectado, esperando siempre poder servirles. Que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios quede con ustedes, que la paz del Señor Jesús inunde sus corazones y recuerden, nosotros como capellanes estamos aquí para servir a los que sirven. Que tengan buen día.